Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie de DC All In, Superman, del 2024, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza con una imagen del final. Supuestamente este es el final de todos los tiempos. Escuchamos una voz que dice que matar nunca será la solución, que debe haber otra salida. Luego escuchamos otra voz que dice que, incluso ahora, él se mantiene firme a sus valores y sus ideales, pero que ellos, así como su percepción del bien y el mal, no significaron nada en su tiempo y significan aún menos ahora, que están al final de todo el tiempo. Ahí vemos que quienes hablan son Superman y el Time Trapper. Time Trapper menciona que la gente piensa que todo lo que existe morirá en algún momento, pero ambos saben que eso no es cierto. Superman es eterno, él también lo es, así que su conflicto jamás terminará. Superman le responde que ellos se han enfrentado muchas veces y que esta vez no será diferente, él perderá. Time Trapper agrega que un gran filósofo una vez dijo que mientras exista un Superman, existirá la esperanza en el universo de un futuro mejor. Pero ahora él está ahí, el último hijo de todo lo que existe, al final de la existencia. Así que si él no va a hacer lo que tiene que hacerse, buscará a alguien más que lo haga. Luego se va, dejando a Superman ahí, envuelto en llamas. Y así comienza esta historia llamada The Many Deaths of Doomsday o Las Muchas Muertes de Doomsday, escrita por Joshua Williamson y con el arte de Dan Mora. Nos movemos al presente, al Daily Planet, donde vemos a Lois Lane, quien ocupa el cargo de editora en jefe del periódico. Jimmy Olsen le pasa la voz y le dice que consiguió la foto para la portada de la edición del día siguiente. Ella le pide que se la enseñe mientras camina. Él lo hace, pero no es la foto que Lois quiere. Jimmy lo intenta otra vez y una vez más, pero Lois solo tiene interés por una foto, la de la nueva Superwoman, pero nadie ha podido conseguir una foto de ella. Es por eso que Lois se lo está pidiendo a él, ya que sabe que si alguien puede hacerlo, ese es Jimmy. En eso, ambos ven a través de la ventana una explosión al otro lado de la ciudad, y Lois tiene que dejar a Jimmy, ya que escucha voces pidiendo ayuda. Luego se dirige al cuarto de limpieza, pero no se percata de que alguien ya ha entrado en él. Así que cuando entra, se encuentra con Clark, quien se quita las gafas para convertirse en Superman con una sonrisa en el rostro. Ella sonríe de vuelta y hace lo mismo, convirtiéndose en Superwoman. La superpareja sale volando del edificio, literalmente, y se dirige al lugar del incidente, ya que ambos escucharon la explosión y vieron la gran nube de color morado que apareció allí. No sabemos cuánto tiempo han estado haciendo esto, pero Clark la reta a una carrera a ver quién llega primero y Lois acepta sin titubear. Este es el primer número de Superman en el nuevo DC All In, que viene después de Absolute Power, y si han leído el evento, sabrán que cuando los superhéroes recuperaron sus poderes, algunos poderes terminaron yendo a las personas equivocadas, así que supongo que Lois obtuvo los poderes de alguien más. Cuando llegan, se encuentran con Atomic Skull, que está usando a sus animales atómicos para robar un banco o algo así. Clark le pregunta a Albert qué está haciendo, ya que supuestamente él había dejado esa vida criminal, pero Albert solo le pide disculpas y le dice que sus nuevos animales atómicos lo han dejado sin dinero, por lo que tuvo que salir a conseguirlo. Mientras la pareja combate al villano, Supercorp también se une al conflicto y se prepara para enviar a algunos agentes a la zona para que se encarguen de proteger a los inocentes y así dejar que Superman y Superwoman se concentren en Atomic Skull y sus mascotas. Acerca de las mascotas, ellos se preguntan dónde las habrá conseguido Atomic Skull y si quizá los animales se transformaron cuando los amazos de Amanda Waller devolvieron los poderes que robaron, pero Mercy no lo cree así, ya que parece que Dr. Farm y Mr. Graft experimentaron con Atomic Skull de la misma manera que lo hicieron antes con Parasite.
Ellos también tienen a Lois bajo un completo seguimiento, y aunque todo parece ir bien, Mercy se comunica con Lois y le dice que puede usar su aliento helado todo lo que quiera, pero que no use la visión calorífica, ya que su equipo piensa que consume demasiada energía y ellos todavía no saben cómo su cuerpo absorbe y procesa la energía solar. Al parecer, ellos tienen miedo de que un excesivo uso de sus poderes podría terminar agotándola, eliminando sus poderes por completo o hasta incluso matándola. Mercy pregunta quién está monitoreando los poderes de Superman, ya que no quiere que vuelva a pasar lo mismo que la vez pasada, en la que estos llegaron a su máximo. Su ayudante le responde que Lina Luthor es quien se está encargando de eso, pero Lina no está allí. Ahí vemos dónde está Lina. Ella le está enseñando a su padre quién fue en el pasado, o diciéndolo de otro modo, quién es él en realidad, mostrándole viejos videos del Lex Luthor cuando era el villano más temido y el enemigo número 1 de Superman. Lex le dice que no recuerda nada de eso y agrega que, siendo sincero, en base a lo que ha podido ver, cree que así está bien y no quiere llegar a recordarlo. En eso Lina recibe la llamada de Mercy, quien le pregunta por qué no está trabajando. Ella se disculpa con Lex y le dice que regresará luego para que puedan seguir viendo más videos, pero Lex le dice que no se preocupe por él, que se tomará un descanso y saldrá a pasear por la ciudad, ya que hace un clima maravilloso. Volvemos con Superman y Superwoman. Al parecer, su pelea con Atomic Skull ha terminado y Lois se divierte un poco jugando con una de sus mascotas atómicas, mientras que Jimmy se dirige a toda velocidad a la zona, decidido a conseguir esa foto. Clark le dice a Lois que si ella no fuese invulnerable, esas lamidas le hubieran derretido la cara, pero ella le responde que deben llevar a ese perro a la nueva fortaleza de la soledad para que juegue con Krypto. Superman le dice que quizá después de que Supercorp realice algunas pruebas con ellos. Justo cuando Jimmy está por llegar, Clark le dice a Lois que tienen que irse, así que el pobre de Jimmy tendrá que esperar hasta una siguiente oportunidad para conseguir su foto. Lois también siente pena por él, pero así es la vida. Ahí nos enteramos que ya han pasado varias semanas desde que Lois obtuvo sus poderes. Ella se siente mejor que nunca y muy feliz por haber podido compartir tantas aventuras con Clark en esas semanas. Vemos imágenes de ellos enfrentándose a robots y otras amenazas e incluso ayudando a Aquaman con una de las suyas. Espero que en el futuro nos las muestren porque se ven geniales. Lois le dice a Clark que todos esos años de entrenamiento con su padre le han hecho de mucha ayuda para acostumbrarse a esa nueva vida, pero el poder volar, eso es algo que nunca se imaginó hacer. Ella ha volado con él antes, o sea, cuando Clark la sujetaba y volaban juntos, pero poder volar por su propia cuenta es algo completamente diferente. Además, aún no puede imitar la manera en que Clark desacelera y posa sus pies en el suelo suavemente. Clark la escucha atentamente, pero le dice que deben regresar al trabajo. Lois le dice que lo hará, que leerá a supervelocidad las historias de todos y les enviará notas. A ella le encanta pasar tiempo ahí, en el cielo, y comenta que hasta el aire huele diferente. Clark entiende todo eso, pero le advierte que es mejor que actúen con precaución, sobre todo considerando cómo ella obtuvo sus poderes. En eso, escuchan unos ruidos que vienen de la calle. Nuevamente la gente está gritando y huyendo del lugar, temiendo por sus vidas. Clark piensa que es un incendio, pero no entiende por qué los autos están volando por los aires. Él le dice a Lois que se encargará de los vehículos y que ella se preocupe de la gente. Lois le pregunta a uno de los civiles de quién están huyendo, pero el señor no le responde. En vez de eso, le dice a Superman que se aleje de allí. Inmediatamente entendemos por qué. Frente a ellos está Doomsday, quien ha surgido del suelo, mucho más grande y aterrador que nunca. Clark se comunica con Mercy y le pide información. Ella pensaba que Doomsday estaba en el infierno. Su personal le dice que ellos creen que Doomsday murió allí y que su resurrección hizo que vuelva a evolucionar. Superman le dice que no importa la manera en que llegó a la ciudad, ellos deben enfocarse en salvar vidas. Mercy les dice a todos que ya escucharon al jefe y que envíen a todas las unidades disponibles al lugar para que apoyen a Superman y a Superwoman.
También les pide que contacten a la Watchtower, la torre de vigilancia, ya que necesitarán la Liga de la Justicia disponible para entrar en acción en caso las cosas se salgan fuera de control. La que está atravesando un ataque de pánico es Lois, quien se congela de miedo al ver a la criatura que mató a su esposo hace años. Ella piensa que si las cosas van a ser como la primera vez que Clark se enfrentó a Doomsday, entonces les espera una dura pelea, por lo que logra recomponerse, ya que ahora tiene poderes y decide enfrentarse al monstruo junto a su esposo. Pero Clark le advierte que Doomsday no es un robot gigante, ni mucho menos un monstruo incomprendido. Él es una fuerza de la naturaleza que no puede ser detenida, así que le pide que se vaya de allí y que se reúna con la superfamilia. Pero Lois le dice que no, que esta es su pelea también. Superman le dice que, si esa es su decisión, entonces que siga sus indicaciones. Los sabuesos de Doomsday se lanzan al ataque, pero cuando están a punto de llegar a donde están Lois y Clark, todo se detiene. Todo se congela y cambia de color, incluyendo a Lois. Clark no sabe qué es lo que ha pasado. No hay nada, ni un solo sonido. El mundo entero se ha quedado en silencio. Clark menciona que el tiempo se ha detenido. Una voz se escucha detrás de él y le dice que más que detenido, se podría decir que el tiempo ha sido atrapado. Superman lo reconoce, él es el Time Trapper, y le pregunta qué tiene que ver él con eso. Pero el Time Trapper no le responde. En vez de eso, le pregunta a Superman si ya le ha contado a Lois lo que pasará, que él la verá envejecer y morir, que él vivirá más que todos y que todo. Su familia, sus amigos, serán como la arena dentro de un reloj de arena, mientras éste se va vaciando poco a poco, y terminarán olvidados en el tiempo. El Time Trapper le cuenta a Superman que él ha visto otras líneas de tiempo en las que Clark decide vivir una vida normal, una vida sin poderes, y que eso es algo bastante egoísta, ya que le niega el futuro de la humanidad a su Superman. Pero Clark le pide que se deje de rodeos y que vaya directo al grano. Él puede viajar a cualquier momento en el tiempo, así que quiere saber por qué está allí y ahora. Time Trapper le responde que ese es un momento muy especial, que el horror que seguirá a ese momento será el que decida el destino de todo lo que existe. Luego se quita la capucha y deja que Superman vea su rostro, mientras le dice que él ha muerto muchas veces en el pasado y que una vez murió a manos de Superman. Clark no puede creer lo que ve y se pregunta cómo puede ser eso posible, ya que el Time Trapper le confiesa que cuando lo mató, él lo conocía con otro nombre, lo conocía como Doomsday, y agrega que ellos han sido enemigos por miles de años, pero que ahora necesita su ayuda. Y vemos que este ser misterioso, este Time Trapper, es una versión diferente de Doomsday a la que todos conocemos, una versión que se podría decir más humana. La historia continuará en The Future is Doomed. El futuro está condenado. Empezamos la historia con alguien que le explica a otro ser acerca de su origen. Le cuenta que su creador solía llamarlo The Ultimate, el definitivo, diseñado para ser un arma, un destructor, el final de todas las cosas. Por cientos de miles de años, él se movió de mundo en mundo, destruyéndolo todo a su paso, hasta que alguien lograba matarlo. Pero con cada muerte, evolucionaba y se adaptaba, todo para no ser derrotado de la misma forma nuevamente. Hasta que un día llegó a su planeta, en donde encontraría su muerte una vez más. Ahí fue donde se le dio un nuevo nombre, Doomsday, pero el futuro lo conocería con otro nombre, Time Trapper. Agrega que él se ha enfrentado a los mejores y más valientes guerreros a través del tiempo y el espacio, y muchos esfuerzos han sido realizados para detenerlo. Luego le dice a Superman que ambos son sobrevivientes, pero que fueron creados con propósitos diferentes. Superman fue creado a partir del sacrificio y la bondad, mientras que él es producto del egoísmo y la crueldad. Él es la entropía y Superman es la vida, y aunque el tiempo pase, ellos vivirán para siempre. Él ha experimentado innumerables muertes y renacimientos a lo largo de millones de años, superando la comprensión y el diseño original de sus creadores. La última vez que murió
fue necesario el poder combinado de la Legión de los Mundos Infinitos para matarlo. Pero desde entonces, él no ha podido evolucionar más. Y se nos muestran imágenes de la Legión de los Mundos Infinitos, así como también de diferentes versiones de Doomsday y de Superman, como por ejemplo un Old Man Superman o el aclamado Superman Prime 1,000,000. Time Trapper continúa con su explicación. Le confiesa a Superman que cree que si muriera de nuevo, renacería como un verdadero dios, y así podría romper el ciclo y gobernar durante toda la eternidad en lugar de estar destinado a destruirla. Por lo que le pide a Superman que haga el máximo sacrificio una vez más y lo ayude a alcanzar el siguiente paso en su evolución. El sacrificio que le está pidiendo es que lo mate, porque Superman ha prometido no matar. Pero Superman le responde preguntándole por qué ha venido hasta allí cuando toda la historia está a su disposición. Time Trapper le responde que, como ya mencionó, tanto el tiempo como el espacio son un flujo continuo, y parece que él llegó un poco antes de lo planeado. Agrega que Superman todavía tiene su ojo derecho, lo que significa que Zod aún no ha regresado. Sin embargo, menciona que recuerda este momento en la historia, la llegada de su antiguo yo, y el horror que viene después, y las vidas que se perderán. Afirma que Superman será puesto a prueba de maneras en las que nunca lo ha sido antes, pero asegura que sobrevivirá, como siempre lo hace. Sin embargo, añade que el resto de sus aliados no tendrán la misma suerte. Superman avanza hacia él, evidentemente enojado, y le grita que, no importa quién sea él, nadie amenaza a sus amigos. Pero Time Trapper lo detiene, sujetándolo por el cuello, mientras le dice que no se confunda. Él puede ser un ser evolucionado, pero eso no significa que sea incapaz de violencia física. Y mientras dice eso, golpea a Superman con fuerza, estrellándolo contra el suelo. Después de esto, vuelve a ponerse su capucha y le dice que, cuando vuelvan a encontrarse, deberá tomar una decisión: unirse a él o presenciar la destrucción de todos aquellos que ama. Agrega que, para demostrarle que el futuro será mejor si es que trabajan juntos, le ofrecerá una pequeña ventaja para la batalla que deberá enfrentar contra su versión del pasado, y luego desaparece. Pero antes de irse, le dice que siempre recuerde algo muy importante. El tiempo tiene una importancia vital, dejando a Superman bastante confundido por lo que ha pasado y por lo que está por venir. Pero su confusión tendrá que esperar, ya que debe regresar a Metrópolis, donde Superwoman aún se está enfrentando a Doomsday. Mientras él se mueve a toda velocidad, el tiempo en Metrópolis avanza lentamente, cortesía del Time Trapper. Y aunque Superman estaba al otro lado del planeta, que si nos basamos en la latitud, debería estar en el Océano Índico, entre Madagascar y Australia, lo importante es que Superman llega justo a tiempo para conectarle un golpe a Doomsday, en el preciso momento en el que Superwoman y él iban a colisionar. Y como era de esperar, toda esa energía cinética de haber recorrido medio planeta tiene un efecto devastador en Doomsday, y la explosión que se genera se siente por toda la ciudad. En las oficinas, en las calles, los ciudadanos se preguntan qué fue eso, porque sea lo que fuese, se salió de las gráficas. A Mercy también la tomó por sorpresa. Superwoman se recupera y busca a su esposo dentro del desastre, pero Superman le responde que está detrás de ella. Con la mano ensangrentada, le advierte que las llamas que los rodean no son normales. Eso es Hellfire, fuego del infierno. Y luego se arrepiente porque actuó tan rápido que no se detuvo a pensar con claridad. Uno de los Doomhounds se lanza sobre Superwoman, pero ella lo elimina fácilmente con su aliento helado, mientras le pregunta a Superman si ese golpe terminó con Doomsday. Pero Doomsday le da la respuesta, ya que se levanta, rugiendo y envuelto en llamas. Superman le dice a su esposa que eso fue solo el primer round. Luego le dice a Superwoman que se encargue de los Doomhounds y también se comunica con Mercy, a quien le ordena que evacúe toda la ciudad inmediatamente. Ella le responde que lo hará, pero que también tiene que activar el proyecto Deadbeat. Superman responde que es demasiado arriesgado, pero ella le pregunta si confía en ella. Superman, preparándose para recibir el embate de Doomsday, lo piensa por un segundo y luego le dice que sí. Mercy le dice que entonces gane un poco de tiempo para ella.
Mientras tanto, en la ciudad, Steelworks le pide a las personas que guarden la calma mientras supervisan la evacuación. Uno de los policías les recuerda a los ciudadanos que saben cómo hacerlo y los dirige a los puntos de evacuación. Mientras tanto, Superwoman intenta contener los destrozos que causan los Doomhounds, pero no es tarea fácil. En las calles, vemos a un niño llamando desesperadamente a su madre. Lex Luthor aparece y lo coge en brazos, prometiéndole encontrarla, pero al ver cómo un edificio les cae encima y suponiendo que ha llegado su fin, le pide disculpas y le pide que cierre los ojos. Pero Superman aparece en la escena, sosteniendo el edificio con su cuerpo, y le grita a Lex que huya del lugar. Pero eso a Doomsday no le importa, ya que se lanza al ataque una vez más. Sin embargo, Superwoman interviene y le lanza un fuerte golpe que lo detiene, mientras le dice que no lo dejará avanzar y que le debe unos buenos golpes por haber matado a su esposo allá por 1992. Si recuerdan, Superman murió en los brazos de Lois, pero Doomsday responde ferozmente y de un golpe la envía lejos, haciendo que se estrelle contra el pavimento. A Superman eso no le gusta para nada, así que se dirige hacia él, gritándole su nombre, mientras prepara un nuevo ataque. Pero esta vez, en vez de golpearlo, se lanza con él contra el suelo. Mientras ellos pelean, vemos un simpático cameo de Batman y otros miembros de la Liga de la Justicia Unlimited. Además de Batman, vemos a Power Girl, Star Sapphire, Martian Manhunter, Atom, Cadejos y The Captain, antes conocido como Shazam. Batman le dice que están listos para intervenir. Mercy le responde que ellos son su última esperanza en caso de que Supercorp falle, y les pide que estén listos y que esperen sus instrucciones. Mientras Superman y Doomsday continúan con su pelea encarnizada, vemos como Mercy le habla a alguien, preguntándole si ha comido ese día. Este le responde que desayunó, pero que no ha almorzado, ya que tuvo un día muy ocupado. A Mercy le agrada oír eso. Y luego, mientras saltan desde la nave, le dice a Parasite que la cena está servida. Parasite, al ver a Doomsday allá abajo, piensa que será una delicia. Y esto llega justo a tiempo, porque Superman está teniendo bastantes problemas intentando contener a Doomsday. Él mismo se dirige a Mercy y le pide que si va a hacer algo, que lo haga ahora. Pero quien responde es Parasite, quien le dice que está llegando, mientras se arroja sobre Doomsday. Inmediatamente lo rodea con sus brazos y empieza a absorber su energía. Doomsday, sorprendido, grita de agonía. Superman le advierte a Rudy que tenga cuidado, ya que no puede matar a Doomsday, pues si lo hace, él solo regresará, pero más fuerte. Parasite le dice que no lo matará, pero luego le confiesa que su poder. Él nunca había sentido un poder como el de Doomsday, describiéndolo como un buffet interminable, mientras absorbe su energía. Pero Doomsday se da la media vuelta y lanza un fuerte rugido. Superman, visiblemente preocupado, le grita a Parasite que es suficiente y que debe irse de allí, pero antes de que pueda reaccionar, Doomsday se libera de su agarre, lo coge por los hombros y lo parte en dos. Pero literalmente, ya que con una fuerza brutal lo separa en dos mitades. Adiós Parasite. Superman, con la cara salpicada de sangre, mira absorto la escena. Mercy se lamenta por Rudy, pero Doomsday ruge de nuevo, con más furia, con más rabia y con más determinación. Sin embargo, Superman se sobrepone al shock y golpea a Doomsday con fuerza en el rostro, mientras le grita que ya es suficiente. Él lo golpea una y otra vez, sin detenerse, y Lois, viendo eso, expresa su preocupación, diciendo que no puede estar ocurriendo de nuevo. Pero Superman no se detiene. Rudy no habrá sido su mejor amigo, pero ver la forma en que murió lo ha descontrolado. En Supercorp, un analista, mientras monitorea la situación en una pantalla, comenta que los niveles rojos de Superman están aumentando rápidamente. Recordemos que durante esta serie, Superman fue infectado con un virus por Farm y Graft, que hace que su ira aumente de manera incontrolada. Él continúa golpeando a Doomsday con una furia implacable, y aunque Mercy le grita que se detenga, no lo hace.
hasta que por fin se detiene, con los puños llenos de sangre, los ojos rojos, sin vida y respirando agitadamente, mientras que Doomsday yace a sus pies, inmóvil, entre los escombros. Mercy actúa rápidamente y le ordena a sus agentes de Supercorp que le inyecten los tranquilizantes a Doomsday, haciendo énfasis en el hecho de que es ahora o nunca, cosa que ellos hacen rápidamente. Mientras tanto, Lois se acerca a su esposo, asegurándole que todo ha terminado. Superman, aún afectado por la subida de sus niveles rojos, balbucea, y luego, apoyándose en Lois para levantarse, le dice que está bien, pero que Parasite murió para salvarlo. Él murió para salvarlos a todos. Yo solo me pregunto si este es el fin de Parasite. Aunque aquí lo vemos hecho un puré de sangre y vísceras, recordemos que su poder le permite no solo absorber la energía de sus víctimas, sino también sus superpoderes. Y como absorbió la energía de Doomsday, quizá también absorbió sus poderes, así que no me sorprendería verlo más tarde renacer, y más fuerte y peligroso. Más allá vemos a Lex Luthor entregándole al niño que rescató a su madre, quien le da las gracias. Superman le pregunta a Mercy si Doomsday fue contenido, y ella le responde que Parasite le drenó suficiente energía como para permitir que sus jeringas reforzadas penetren su piel. Agrega que ahora están inyectándole el veneno de Black Mercy para mantenerlo atrapado en sus sueños, pero que eso no durará para siempre, por lo que sus científicos realizarán pruebas para mantenerlo sedado. Sin embargo, le dice que lo que tienen entre manos es una bomba de tiempo. Luego, le dice a Superwoman que Supercorp se encargará del resto y le indica que se marche, si es que no quiere que su fotografía esté en todas las portadas al día siguiente. Lois inmediatamente coge a Clark con un brazo, emprende el vuelo y se aleja del lugar. En otra parte, vemos como alguien pregunta por qué Supercorp se preocupa en proteger la identidad de Superwoman. Nos movemos al apartamento de Lois y Clark en el 1822 de West Main, donde vemos que quien hizo la pregunta es Jimmy Olsen, quien está hablando por teléfono con Lois. Él comenta que él no es el único que no puede obtener imágenes de Superwoman. Supercorp parece estar haciéndole algo a todo el contenido relacionado con el ataque de Doomsday. No hay videos, tampoco hay fotos disponibles, no hay nada. Y le pregunta si eso no le parece sospechoso. Lois solo le responde que, si Superman confía en Mercy y Supercorp, ella también lo hace. Luego le dice que se siente un poco mal y que ha sido un día largo, prometiéndole hablar en la oficina al día siguiente. Después de que corta la llamada, toma un respiro y le dice a Clark que haga lo que tiene que hacer. Él le aplica su aliento helado en su hombro moreteado, calmándole el dolor y haciéndola sentir mucho mejor. Lois luego le pregunta a su esposo cómo se siente él. Superman se aleja de ella y le dice que sobrevivirá. Viéndolo pensativo, Lois le dice que sabe lo que está pensando. Luego lo mira a los ojos y le asegura que está bien, que de verdad lo está. Admite que sigue siendo nueva en el rol de superheroína y que luchar contra Doomsday no fue fácil, pero que sus poderes se mantuvieron con ella. Es verdad que recibió unos cuantos golpes, pero eso es parte de lo que aceptó al tomar esta responsabilidad. Clark le responde que ella es la mujer más increíble que ha conocido, que no hay nadie más que preferiría tener a su lado en su vida, y que aprendió hace mucho tiempo atrás a no subestimarla. Sin embargo, nunca dejará de preocuparse por ella. Luego agrega que tuvieron suerte ese día. Recuerda que Doomsday es uno de los enemigos más duros que ha enfrentado en su vida y que ha acabado con innumerables vidas. Lois recuerda lo que le pasó a Parasite y se lamenta. Pero Clark no se refería solamente a eso. Le cuenta que cuando el Time Trapper detuvo el tiempo para convencerlo de que lo ayude, le dijo que el regreso de Doomsday era un signo de horrores aún mayores por venir. Así que la pregunta más importante es, ¿qué puede ser peor que Doomsday? Nos movemos a Calaton, una ciudad futurista, en un planeta que orbita un sol rojo. En lo alto de una torre, alguien menciona que The Ultimate ha vuelto, refiriéndose a Doomsday. Agrega que han esperado demasiado tiempo para su retorno y que ha llegado la hora para su venganza.
sin importar lo que cueste. Y vemos que quien dijo esto es alguien que se coloca una capucha de color verde, similar a la que Doomsday usó cuando escapó de su prisión, la primera vez que llegó al planeta Tierra, exiliado allí por los habitantes de Calaton, quienes consiguieron vencerlo gracias al sacrificio de Radiant, su más poderoso héroe. Pero esta es otra historia. Veremos ahora qué pasa en el siguiente número con este misterioso personaje. ¿Será otro Doomsday? ¿Será Radiant? Ya lo veremos. La historia comienza en Metrópolis, donde vemos a Superwoman preguntándole a alguien por el teléfono de Batman mientras golpea a una criatura alienígena. Junto a ella está Supergirl, quien se queja de que no confía en ella para la tarea en cuestión, pero Superwoman intenta explicarle que no es así. Supergirl le interrumpe diciéndole que lleva siendo Superwoman apenas 5 minutos y ya le está diciendo cómo cuidar de Metrópolis, pero luego le dice que se relaje y que solo la estaba molestando. Añade que Superman y ella pueden seguir con su misión secreta si gustan, pero Superwoman le responde que, para ser honesta, también es un secreto para ella y que Superman solo le indicó que lo encontrara en el espacio. Luego vemos a Superwoman junto a Superman en el espacio exterior, alejándose de la Tierra. Al llegar a la Luna, Superwoman le pregunta a Superman cómo van a respirar en la superficie lunar. Superman le explica que Mr. Terrific preparó un estabilizador de oxígeno temporal en esa sección a la que se dirigen. Luego le dice que, después de todo lo que ha pasado, pensó que sería bueno para ellos pasar un tiempo a solas. Superwoman le pregunta, sorprendida, si acaso la está invitando a una cita, y se muestra preocupada porque no sabe cómo van a comer ahí. Superman le responde que tiene otros planes para la cena, pero pensó que podrían hacer algo por mientras, como para abrir el apetito. Superwoman se emociona y le pide que le explique qué tiene en mente, y Superman se quita la ropa. No, mentira, Superman se da la vuelta y usando su visión calorífica, dibuja un blanco en una gigantesca roca cerca de donde están, el cual piensa usar para jugar tiro al blanco. Luego le dice a Superwoman que, ahora que tiene poderes, deberían intentar cosas diferentes. Superwoman, obviamente decepcionada ya que se imaginaba otra cosa. O sea, están completamente solos ahí, ¿verdad? Le responde, diciéndole sarcásticamente que eso es muy romántico de su parte. Superman le responde sosteniendo una roca con ambas manos, mientras le dice que, cuando empezaron a salir, ella le contó que en la universidad le gustaba jugar a los dardos con sus compañeros de la fraternidad, para luego arrojar la roca contra el blanco que dibujó, el cual cae muy cerca del centro. Superwoman lo aplaude, mientras le dice que no lo hizo nada mal. Clark, muy humilde él, solo levanta los brazos. Y luego, sonriendo, le pregunta si ella cree que puede hacerlo mejor que él. Ahí vemos cómo Lois se quita la capa y le dice a Superman que se la coja, la capa, ya que parece que le estorbaba. Él le dice que no se olvide de, pero Lois lo interrumpe, ya que sabe que le dirá que no se olvide de la diferencia de gravedad en la luna. Así que le dice que ya lo sabe y, mientras lanza la roca contra el blanco, le pregunta si cree que otras parejas tienen citas nocturnas tan apasionantes. Supongo que está siendo sarcástica otra vez. Sin embargo, Clark claro que tenía cosas más interesantes en mente para su cita. Y qué mejor que invitar a una amiga que usa zapatos de tacón y ajustadas mallas negras. Sí, Satana. Así que lleva a Lois a un show privado con ella, un show de magia. Mientras hacen todo eso, Lois le habla acerca de un artículo escrito por una tal Erika acerca de la corrupción en el ayuntamiento. Le comenta que ella no tenía un punto de vista claro y que solo eran puras conjeturas sin casi ninguna evidencia, así que tuvo que pedirle a Erika que simplemente le cuente lo que pasó. Y ahora entiende mejor por qué Perry siempre estaba tan frustrado. Luego, Superman la lleva a pasear por un bosque lleno de dinosaurios. Parece que es Dinosaur Island, la isla de los dinosaurios, pero no estoy seguro. En fin, romanticismo en estado puro. Lois le cuenta que le encanta ser editora en jefe, pero admite que extraña escribir y que ha sido especialmente difícil últimamente controlar sus emociones, ya que desearía poder escribir sobre los increíbles lugares que ahora puede ver como Superwoman.
Luego los vemos jugando a atrapar la pelota con Crypto, su super mascota, y Lois agrega que debió haber sido muy difícil para él, como Clark, no llenar el periódico de historias de Superman y mantener esa parte de su vida separada de su vida como reportero. Luego los vemos en medio de un picnic, en un lugar que parece ser el reino mágico de Gemworld. Me encanta cómo se nos presentan diferentes paisajes en este número. No habrá mucha acción, pero se siente como lo que es, una cita entre ellos. Mientras están sentados, Lois, quien se ha amarrado el cabello, le pasa la voz a su esposo, ya que parece distraído. Superman reacciona y le responde que lo siente, que estaba en otro lugar. Superwoman le pregunta si se trata de Doomsday, a lo que él responde que quería que tuvieran una bonita noche, alejados de todo eso, ya que la kriptonita roja que tiene en su sistema, esa con la que Farm y Graft lo infectaron, Mercy le recomendó hacer cosas para manejar su estrés y evitar volverse rojo otra vez, y, definitivamente, hablar de Doomsday no es de gran ayuda. Como comentario, lo que le hicieron Farm y Graft se vio en el número 12 de esta serie. Si desean que cubra la serie completa, ya que por ahora solo tengo los 2 primeros capítulos subidos al canal, díganlo en los comentarios. Superman agrega que es bastante complicado dejar de pensar en cómo ese monstruo está en ese momento en Supercorp, ya que podría escapar y traer la destrucción al planeta, de la misma manera en que lo ha hecho en tantos otros mundos, y le confiesa que desearía poder deshacerse de Doomsday para siempre. Superwoman recuerda el día en que Superman y Doomsday se encontraron por primera vez, y agrega que nunca podrá olvidar lo que vio. Durante mucho tiempo, cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento. Y ahí vemos una imagen del primer enfrentamiento entre Doomsday y Superman, que, como ya deben saber, termina con la muerte y posterior resurrección de ambos. Pero aunque Doomsday ya estaba acostumbrado a morir, esa fue la primera vez que Superman lo hizo. Viéndola visiblemente afectada, Clark toma la mano de Lois, pero ella le dice que ha aprendido a vivir con esa realidad y que está bien, pero le pregunta si él realmente lo está. Superman lo duda un poco, pero luego le revela que el Time Trapper le advirtió que el regreso de Doomsday era solo una señal de que se avecinan grandes horrores en su vida. Superwoman, intrigada, le pregunta qué fue exactamente lo que él le dijo. Superman le cuenta que Time Trapper quiere que termine con su vida, que lo mate, para que así pueda evolucionar en el dios de todo el tiempo y el espacio, y le confiesa que le dijo que si no lo hace, lo obligará a presenciar la destrucción de todo lo que ama y que estará solo para siempre. Superwoman, impactada, solo comenta que eso es tenebroso. Él agrega que está preocupado por el futuro, preocupado por lo que para siempre significa. Superwoman le responde que nada es para siempre, pero él le dice que tal vez él sí lo sea. Tal vez él es inmortal y tendrá que ver cómo todo lo que ama eventualmente desaparece ante sus ojos. Pero la conversación se ve interrumpida por alguien que se les acerca, gritando sus nombres y llamándolos a ambos. Y vemos que quien ha hecho esto es Amethyst, quien se disculpa por interrumpirlos, pero les cuenta que tiene un problema. Ambos reaccionan inmediatamente. Mientras Superman se le acerca y la ayuda a levantarse, preguntándole si se encuentra bien, Superwoman le pregunta cómo pueden ayudar. Amethyst les explica que la casa de Onyx se ha vuelto loca y ha traído un ejército de las Shadowlands, las tierras sombrías, para invadirlos, y que el ejército está justo detrás de la colina. Superman mira a Lois y le dice que continuarán con su cita más tarde, a lo que Superwoman, soltándose el cabello, le responde que igual ya había perdido el apetito. Luego vemos a los tres dirigiéndose al campo de batalla. Cuando llegan, se encuentran con un gran enfrentamiento entre las fuerzas de Amethyst y Onyx. Superman comenta que, aunque su relación con la magia ha mejorado últimamente, no le agrada para nada que intenten hacerle daño con ella, mientras esquiva el ataque de uno de los soldados de Onyx. Así que se defiende con su visión calorífica, para luego elevarse en el cielo y pedirle a todos los guerreros que lo escuchen, diciéndoles que él ha visto suficientes guerras en su vida como para saber que ellas no solucionan nada. Pero, obviamente, nadie le hace caso. En eso, una voz se escucha más allá, la que les dice a todos que dejen de pelear.
Luego vemos a Amethyst y a Onyx cogidas de la mano y levantándolas, mientras anuncian que han alcanzado un acuerdo y que la guerra ha terminado, mientras que Superwoman las observa desde lo alto. Los guerreros de ambos bandos expresan su regocijo, gritando por la paz y por el largo reinado de sus reinas. Superman se le acerca a Superwoman y le dice que supone que ella tuvo algo que ver con eso. Luego, mientras se alejan volando de la zona, Superwoman le cuenta que, durante todos sus años como reportera, pudo aprender que una vez que se logra que alguien hable, este nunca se detendrá. Luego, con una sonrisa, le explica que Onyx necesitaba un medicamento que solo podía elaborarse con gemas de las tierras de la casa Amethyst y que ella solo las ayudó a entablar un acuerdo comercial. Superman comenta que él siempre supo que su verdadero poder es hacer a la gente hablar. Al recordar su cita, Superman se disculpa con ella por haber arruinado la cena y luego sugiere cambiar esa cita nocturna por una cita mañanera y le propone que quizá podrían viajar a Marte para tener un desayuno temprano o también visitar Golira City, ya que es un lugar hermoso en esa época del año. Superwoman le responde que la cena fue maravillosa, pero Superman interrumpe preguntándole qué fue lo que le incomodó más, el tema de Doomsday, lo que dijo acerca de su potencial inmortalidad o que hayan tenido que detener una guerra. Ella le dice que no fue nada de eso y agrega que, en general, todo se siente fuera de lugar, como si algo faltara. Superman cree haberla entendido y apartándose de ella, le dice que lo siga, que ha tenido una idea. Nos movemos a Smallville, en Kansas, donde vemos a Superman y Superwoman, o más bien a Lois y Clark, caminando por las calles de la ciudad mientras desayunan. Ella le comenta que nunca se imaginó que el mejor burrito del desayuno del mundo se encontraría en Smallville. Clark le responde que él sí lo sabía y luego le sugiere que pasen por la casa de sus padres, aprovechando que están en el pueblo. Lois le responde que él sabe que ella adora a sus padres, pero agrega que no está segura de que esa sea la manera más emocionante de terminar su cita. Clark le responde que lo sabe, pero luego agrega que él solo quería demostrarle que podían pasar una noche entera sin preocuparse por Doomsday, Time Trapper o la posibilidad de vivir para siempre. Ella lo acaricia en la mejilla y le dice que no lo tome a mal. Ella ama ser Superwoman, al igual que ama que él sea Superman. Y luego, mientras apoya la cabeza en su hombro, añade que cree saber qué es lo que le faltó a su noche de cita. Ellos, Lois y Clark, una chica de ciudad y un chico de pueblo. Luego agrega que él no debe preocuparse tanto por el futuro y que solo se preocupe por estar allí, con ella y en ese momento, para luego fundirse en un romántico beso. Ya era hora. O sea, han paseado por el parque, han ido al circo, han hecho ejercicio juntos, han hecho picnic, hasta han peleado juntos y recién se les ocurre besarse. Creo que eso pasa cuando uno se casa, ¿verdad? En fin, lamentablemente ese momento no les dura mucho, porque inmediatamente escuchan que alguien los llama con desesperación, a tal extremo que sus oídos les duelen. Luego los vemos atravesando la nación a toda velocidad, de regreso a Metrópolis. Mientras lo hacen, Clark se comunica con su prima, Kara, Supergirl, quien fue quien los llamó, y le dice que llegarán en menos de 10 segundos, para luego preguntarle qué está ocurriendo. Por su parte, Lois nota algo extraño en el aire y se pregunta si es nieve, lo que no debería suceder a la altitud en la que están. En eso, Supergirl los alcanza y se reúne con ellos, para luego aclararles que no es nieve, sino ceniza. Clark se muestra sorprendido y le pregunta de dónde proviene. Y Kara le señala el origen, mientras explica que parece que ellos simplemente se teletransportaron allí. Luego, repitiendo la pregunta que Lois le hizo al comienzo del número, le pregunta a Superman si tiene el número de Batman. Clark se detiene un momento y se la queda mirando, pero inmediatamente todos escuchan las palabras de una voz desconocida que resuena a lo lejos, la que dice: «Humanos de la Tierra, ustedes albergan al destructor de mundos, al arma definitiva que llaman Doomsday. Nuestro ejército está compuesto por los únicos sobrevivientes a la destrucción de nuestros mundos a manos de él.
y vemos como un enorme ejército espacial se ha congregado en el cielo de la ciudad, cubriéndola prácticamente en su totalidad. Estas son enormes naves alienígenas que, según parece, no pertenecen a una sola raza o especie. Luego, el que parece ser su líder aparece y les dice que ellos se llaman a sí mismos The Aftermath, las consecuencias, lo que viene después de la catástrofe, y agrega que él está vistiendo la indumentaria funeraria de su pueblo. Ellos visten eso ahora como símbolo de la muerte viviente a la que Doomsday los ha condenado. Finalmente, le advierte a toda la humanidad que tiene solo una hora terrestre para entregarles a Doomsday, o ellos los bendecirán con la misma misericordia que ese monstruo tuvo con ellos, y aniquilarán a todos los habitantes del planeta. Y se nos cuenta que la historia continuará en el siguiente número. ¿Qué harías con un monstruo como Doomsday? En este número se incluyeron algunas páginas especiales llamados interludios, cada uno cubriendo una relación amorosa diferente, y las pondré aquí rápidamente. El primero se llama Las aventuras de la pareja IT de Metrópolis con Jimmy Olsen y Silver Banshee, donde se ve cómo se la pasan todo el día viendo películas. Todo el día, literalmente. Hay otro que se llama Un café con Lex y Mercy, y en él se ve el acercamiento entre estos dos personajes. Ya sabíamos que Mercy estaba enamorada de Lex, pero parece que Lex la está empezando a ver con otros ojos. Todo lo que se necesitó fue que pierda la memoria por completo. Y el que resta se llama ¿Con qué sueña Doomsday?, donde vemos a la gente de Supercorp preguntándose qué verá Doomsday mientras está allí encerrado, bajo los efectos del veneno sintético de Black Mercy. Y lo que sueña no es nada bonito. La historia inicia en Metrópolis, donde vemos a un grupo de personas en un restaurante desayunando. Una voz expresa que deberían hacer eso más seguido. Inmediatamente vemos que quienes compartían la mesa eran 2 hombres y 2 mujeres. Una de las mujeres, Alice White, la esposa de Perry White, le comenta a la otra, Siobhan Smythe, Silver Banshee, que le encanta el color de su pelo y le pregunta dónde se lo hizo, mientras uno de los hombres, Perry White, quien ahora es el alcalde de la ciudad, le dice al otro, Jimmy Olsen, que no la deje ir y que no debe arruinarlo esta vez. Jimmy le responde que no se preocupe, y luego los vemos salir a todos juntos del edificio donde estaban. Alice le pregunta a Siobhan cómo ha sido tener a Lois Lane como editora a cargo, a lo que ella comenta que querrá referirse a cuando Lois aparece por la oficina. Por otro lado, Jimmy señala que Lois ha estado distraída últimamente, pero que sabe que una fotografía de Superwoman para la portada del periódico la volverá a poner en orden. Agrega que ha sido imposible obtener esa foto hasta ahora, pero confía en que lo logrará. De repente, todos, excepto Siobhan, vuelven sus miradas hacia el cielo de Metrópolis. Siobhan no necesita hacerlo porque puede sentirlo, y le dice a Jimmy que aparentemente ese es su día de suerte, mientras Perry exclama su sorpresa por lo que ve. Y lo que ve es el inicio de Blast from the Past, o una explosión desde el pasado. Aquí vemos a la flota de naves extraterrestres de Aftermath sobre el cielo de Metrópolis, y a Superman y Superwoman dirigiéndose hacia ellas. Superman observa cómo alguien intenta comunicarse con ellos desde la nave nodriza de la flota. Después de traducir su lenguaje al idioma terrícola, inglés en este caso, los de Aftermath les comunican que vienen en son de paz, pero Superwoman exclama que no es muy pacífico amenazar con destruir la Tierra si es que ellos no les entregan a Doomsday. Cuando llegan a la nave, el líder alienígena le responde que está en lo cierto y que no fueron muy diplomáticos en su forma de comunicarse, para luego invitarlos a hablar a solas en su nave. En una sala oscura, el líder les comenta a nuestros héroes que ellos están del mismo lado y que tienen un enemigo común, Doomsday. El líder les da la espalda mientras habla, por lo que Lois aprovecha para comentarle a Superman que no detecta latidos de corazón. Superman le dice que ha sentido lo mismo y que cree saber por qué, pero le pide que lo deje hablar. El líder continúa explicando que Doomsday les ha quitado mucho a ambos. Superman contesta que sabe lo que pasó en su mundo, Galaton, a lo que el líder, sorprendido, le informa que se siente honrado de que Superman los recuerde. Como comentario, esto se puede ver en Superman Doomsday Hunter Prey.
Luego agrega que sus ancestros fueron asesinados por Doomsday, muriendo el último de ellos en los brazos de Superman. Superman le recuerda que él le prometió a Radiant detener a Doomsday, cosa que ha hecho. Pero el líder de los Aftermath, sentándose en un trono, comenta que, si bien ha sido así, es solo de manera temporal, y que sabe que Doomsday está en la Tierra y que ellos lo tienen aprisionado, y le dice que los deje hacerse cargo del asunto. Lois, acercándose a Superman, le pregunta si no era eso de lo que habían hablado, refiriéndose a encontrar una manera de deshacerse de Doomsday. Esto se vio en el número anterior, durante la cita que tuvieron. El líder, que llega a oírla, le dice a Superman que escuche a su reina. Añade que ambos saben que es solo cuestión de tiempo para que Doomsday escape de alguna manera y continúe con su camino de destrucción, y le pregunta si él puede vivir sabiendo lo cerca que esa fuerza mortal estará siempre de él. Termina expresando que Superman podría ser capaz de contener a Doomsday, pero que en lo profundo de su mente siempre se preguntará qué pasaría si Doomsday se liberase, y que vivirá con miedo por siempre. Superman le contesta preguntándole si piensa que él puede manejar eso de una mejor manera, y el líder le responde que, a diferencia de él, ellos no tienen nada que perder, porque Doomsday les quitó sus vidas, agrega, levantando la voz, pero inmediatamente se disculpa por dejar que sus emociones se apoderen de él. Superman le dice que lo entiende y que a él a veces le pasa lo mismo, por lo que el líder continúa con su discurso y le pide que lo piense bien. El Aftermath está conformado por cientos de sobrevivientes de los ataques de Doomsday, y si Superman no atiende su petición, su ejército atacará a la Tierra de una manera en la que él nunca antes ha visto. Agrega que conocen el poder que tiene, pero le advierte que la destrucción que ocasionará su enfrentamiento será cataclísmica. Desde su trono, el líder concluye que Superman puede pelear contra ellos si quiere, pero no podrá impedir que algunos mueran, y si eso pasa, ¿valdrá la pena una sola vida perdida? ¿Quién será quien tenga que sacrificarse por la elección que Superman haga? Superman le contesta que piensa en eso a diario, pero lo que verdaderamente le preocupa es que Doomsday fue creado como un arma, pero nunca supo por qué o para qué. Él no entiende por qué alguien necesitaría un arma así. El líder no le hace caso. Por el contrario, le dice que, si acepta su petición, nunca más deberá preocuparse por Doomsday y vivirá en paz el resto de su vida. Superman le señala que no puede matar a Doomsday, ya que luego renacerá y se volverá más poderoso que antes, así que le pregunta qué piensa hacer con él, a lo que el líder, con parquedad, le contesta que ellos tienen sus métodos y que utilizarán a Doomsday de la mejor manera. Superwoman interrumpe, diciéndole al líder que se acaba de delatar. Este, como defensa, comenta que tal vez esa conversación es mucho para su mente humana, pero Superman le dice que no, que su reina, como él la llama, lo ha comprendido y le pide a Lois que continúe. Lois, entonces, enfrenta al líder, diciéndole que ella ha entrevistado a miembros de familias reales que datan de siglos, a criminales condenados a muerte, y que la parte crucial de sus testimonios, la parte que ella siempre descubre, es siempre aquello que no cuentan, y ella sabe que él, ahora, no les está contando muchas cosas. El líder, con cierta furia controlada, le pregunta a Superman si les entregará a Doomsday o si deberá destruir todo lo que él ama. Superman se queda callado por un momento, pero luego, y con firmeza, le responde que puede amenazarlo a él si quiere, pero que no se atreva a amenazar a su ciudad, a su gente y mucho menos a su mundo. El líder se levanta sobre su asiento y le dice a Superman que esperaba no llegar a ese punto, que él esperaba que las cosas fueran distintas, sin que tengan que recurrir a la violencia. Mientras habla, vemos como una misteriosa energía va surgiendo de él, como rayos de una potente luz. Superwoman le pregunta a Superman si la gente de ese tipo que tienen allí pudo matar a Doomsday, a lo que él responde afirmativamente, lo que llena a Superwoman de preocupación. La sala se va llenando de luz, y el líder concluye diciendo que pensaba que podrían trabajar juntos, pero que estaba equivocado. Y allí,
Una explosión luminosa lo invade todo, para luego ver al líder transformado en un poderoso ser luminoso, Radiant. Con su nuevo aspecto, les dice que Doomsday se irá con ellos, que cientos dieron su vida anteriormente para que él vuelva a nacer, y que ese sacrificio no será en vano. Y luego convoca a los demás diciéndoles: Aftermath, oigan mi llamado, llegó la hora. Luego vemos como Superman y Superwoman son atacados de repente por los demás alienígenas armados, quienes los han rodeado por completo, mientras que Radiant sale volando de allí. Lois comenta que no esperaba que Radiant se fuera de ese modo, como huyendo de la pelea, pero Superman le dice que no está escapando, sino que está yendo tras Doomsday, mientras sale volando tras él para evitar que logre su cometido. Superwoman entonces llama a Supergirl, comentándole que las cosas sucedieron exactamente como predijeron que pasaría y que llegó el momento de bailar rock and roll. Desde su base, donde Doomsday está atrapado en un tubo con un líquido que lo mantiene en reposo, el Black Mercy Venom o el veneno de Black Mercy, Supergirl le dice a Lois que la ha oído fuerte y claro. Luego le avisa a los miembros de Supercorp que deben llevarse a Doomsday de Metrópolis y mantenerlo oculto. Vemos que en el lugar también están Lena Luthor, Lex Luthor y Mercy Graves. Supergirl le pregunta a Lena cómo está de avanzada la unidad móvil para trasladar a Doomsday en su estado actual, y ella le responde que necesitan asegurarse de que Doomsday se mantenga con el Black Mercy Venom, ya que, si se pierde la conexión actual, no podrán volver a colocarlo en ese estado de letargo otra vez. Lex, por su parte, dice que ojalá pudiera ayudar, y Mercy le responde: «Lo sé, Lexi», lo que genera sorpresa en Lena y cierta vergüenza en Lex y Mercy. Como comentario, el inicio de su relación se vio en el número anterior, pero aún no sabemos qué tan seria es esta, o si siquiera tienen una relación. Lena comenta que también es lamentable que su padre haya perdido sus recuerdos, ya que está segura de que él sabría cómo resolver el asunto de Doomsday. Agrega que, aunque todas las pruebas de Mercy determinaron que sus recuerdos se han ido, como si hubiesen borrado su disco duro, cree que aún podría quedar algo en su papelera de reciclaje, y que solo es cuestión de que Lex desee hallarlos. Lex le dice que entiende eso, pero que... En ese momento, a Lex se le viene un recuerdo a la mente. En este recuerdo, él está trabajando junto a Brainiac, pero no se observan más detalles. Es ahí cuando Lex tiene su revelación. Emocionado, le dice a su hija que sabe lo que tienen que hacer, pero que necesita su ayuda. Lena le pregunta si recordó algo, a lo que Lex le responde, confundido, que no sabría decírselo, pero que tiene una idea para resolver el problema de Doomsday. Así que le pide a Supergirl que levante la unidad donde Doomsday está sumergido, y a Mercy le solicita acceso a uno de sus viejos laboratorios. Mercy, ya sin vergüenza, le responde: «Dalo por hecho, Lexi». Finalmente, Lex, con una actitud que recuerda al genio que todos conocemos, y no me refiero a este Lexi, añade que lo más importante, y lo que está por encima de todo, es que Doomsday no vuelva a estar en libertad. Pero se ven interrumpidos por el nuevo Radiant, quien ingresa causando una fuerte explosión que los manda a todos a volar. Lleno de rabia, asegura que tendrá su venganza, ya que ese monstruo destruyó su mundo. Supergirl interviene y le dice que entiende de lo que habla, pues ambos perdieron sus mundos, pero le advierte que no se llevará a Doomsday de allí. Pero cuando intenta atacarlo, Radiant la empuja con un haz energético que la hace salir disparada, pero es ayudada por Mercy, quien la sujeta y le dice que no se rinda. Finalmente, Radiant se acerca al tanque donde está flotando Doomsday y le dice que pagará por sus pecados. Pero un veloz Superman aparece, seguido por varios miembros de Aftermath, que lo persiguen. Superman le ordena a Radiant que no continúe, pero este le responde que le avisó sobre qué sucedería si se interponía en su camino. Lo que pase después quedará en su conciencia. Superman le recuerda que él le dijo que llegaban a la Tierra en son de paz,
pero Radiant le responde que no habrá paz en el universo mientras Doomsday viva. Y sin más demora, lanza un rayo que destruye por completo el tanque donde está Doomsday. Un enfurecido Superman grita ¡No!, mientras se observa la terrible explosión que Radiant ocasionó dentro de Supercorp. Y luego escuchamos la voz de Radiant que le ordena a la flota alienígena, a Aftermath, que encuentren a Doomsday. Poco después, en el cielo de Metrópolis, vemos a Superwoman volando, mientras señala que es necesario contener a la armada de Radiant y mantener a la ciudad a salvo. Vemos que le está hablando a Lana Lang, la otra Superwoman, y a Steel. Steel comenta que cree que Steelworks puede repeler las naves por un tiempo, pero que pronto se convertirá en una batalla de números. Superwoman, por su parte, le pregunta a no me aguante. Lana Lang, por su parte, le pregunta a Lois Lane dónde está Superman, y Lois le informa que se fue a detener a Radiant, pero que luego hubo una enorme explosión. Luego aparecen Mercy, Lex y Lena. Mercy les avisa que Radiant liberó a Doomsday, pero que hay otro problema más ahora. Los niveles rojos de Superman están fuera de control, dice Lena, y luego agrega que algo debió haberlo hecho enojar así. Superwoman se reúne con ellos y les dice que cree saber qué fue. En eso, Lena voltea y, mirando al cielo, se pregunta si lo que está viendo es un team-up de Superman y Doomsday, o sea, a Superman y a Doomsday trabajando en equipo. En una escena increíble, vemos a Superman y a Doomsday peleando juntos, o al menos lado a lado, enfrentándose a Radiant y a los demás alienígenas de Aftermath. Mientras un Superman totalmente fuera de control se enfrenta a Radiant, Doomsday hace lo que quiere con los pobres sobrevivientes de Aftermath, que poco pueden hacer contra él. Hasta me dan pena los tipos. Ellos solo querían vengar a sus familias. Mientras tanto, vemos a Silver Banshee, quien tiene a su novio Jimmy cogido por los hombros. Jimmy, cámara en mano, le ha pedido que lo lleve hasta la zona de batalla. Ella le pregunta si está seguro de que eso es una buena idea, y él le responde que tiene que conseguir una foto de Superwoman sea como sea. Mientras Superman utiliza sus rayos caloríficos, vemos como Lois y Mercy conversan mientras lo observan. Lois le dice a Mercy que ella puede ayudarlo a hacer que se calme, pero Mercy le dice que mejor lo deje encargarse primero de esa armada alienígena que está intentando matarlos a todos. En medio del caos, de repente, Radiant se aleja de la zona de batalla, diciéndole a Superman que él le avisó. Solo basta una vida perdida, una sola. Así que lanza un potente rayo de energía hacia Jimmy, quien no sabe lo que está pasando. Superwoman grita de desesperación, rogando que no le pase nada, e intenta llegar hasta él y salvarlo, pero nada puede hacer, más que mirar cómo el rayo de energía lo alcanza. Pero justo en ese momento, todo parece congelarse, como si el tiempo se hubiese detenido. Lois se pregunta qué sucede, y se pregunta eso mismo, si el tiempo se ha detenido. Pero en eso, escucha una voz que le dice que Superman pudo haber evitado todo eso, y que eso es solo el comienzo de los Dark Times, de los tiempos oscuros. Lois voltea a mirar quién le está hablando, y este agrega que su esposo no estuvo dispuesto a acceder a lo que le pidió. Así que le pregunta, ¿lo estás tú, Lois Lane? ¿Puedes hacer lo que es necesario para salvar el futuro de Superman? Y vemos que quien ha aparecido delante de ella y quien ha congelado el tiempo es el Time Trapper, quien ha venido a buscar en ella lo que no encontró en Superman. Y un mensaje al final nos dice que, en el siguiente número, veremos el enfrentamiento entre Time Trapper y Superwoman. La historia comienza con el tiempo detenido. Vemos a Superwoman observar a Jimmy Olsen congelado en el tiempo, a punto de recibir el ataque de Radiant. Ella piensa que puede salvar a Jimmy y a Silver Banshee del rayo que Radiant les lanzó, así como también comprende que, aunque detenga ese rayo, Radiant continuará con su ataque.
pero aún así se tiene confianza para hallar una solución. Time Trapper, quien está frente a ella, le pregunta si lo quiere convencer a él o convencerse a sí misma. Superwoman, como respuesta, le pregunta qué es lo que él quiere. Primero llega y le ofrece un trato a Superman que éste rechaza, y ahora va con ella. A lo que Time Trapper le responde que, cuando Superman lo mató, el último sonido que escuchó no fue el de su puño contra su cráneo, ni el de su cuerpo estrellándose contra el suelo. Lo último que escuchó fueron las lágrimas y los aullidos de dolor de ella, observando lo que sucedía. Y ahora ellos están allí, juntos. Agrega que ese es solo el comienzo del futuro oscuro que caerá sobre ellos, en el que caerán muchas lágrimas, pero que, si ella está dispuesta a ayudarlo, le puede dar a Superman un futuro distinto, un futuro de esperanza. Superwoman señala que no está usando buenos argumentos para respaldar su propuesta, mientras alrededor de ellos vemos imágenes de Superman en una lucha encarnizada con los enemigos de Aftermath, al lado de Doomsday. Time Trapper, ignorándola, le asegura que él puede mostrarle el futuro, incluso el momento exacto de su muerte. Ella duda, pero Time Trapper insiste. Por supuesto que ella querrá ver el futuro, ya que ella es la gran Lois Lane, la buscadora de la verdad. Y luego le extiende su mano y añade que, si la toma, se lo mostrará todo. Pero Superwoman retira la mano de Time Trapper y, golpeándolo en el rostro, le responde que no irá a ninguna parte con él. Time Trapper le pregunta cómo se atreve y si acaso no es consciente de lo que él puede hacerle. Superwoman, con mucha seguridad, le dice que tiene razón. Ella efectivamente lloró cuando Superman murió, pero esas lágrimas no solo fueron por él, también fueron porque él murió haciendo algo que nunca quiso hacer, tomar una vida. Y fue él quien empujó a Superman a eso. Luego agrega que él tiene todo ese control sobre el tiempo y, sin embargo, está ahí como una especie de demonio viajero, ofreciéndoles cumplir sus sueños a cambio de sus almas. Y eso la hizo darse cuenta de algo. Él los necesita. Así que le dice que se deje de tonterías y que haga lo que tenga que hacer. Time Trapper responde que es una tonta y que así se hará. Pero luego le confiesa que él le dio a Superman unos momentos adicionales antes de que se reinicie el tiempo para que pueda salvarla del ataque de Doomsday. A ella, en cambio, no le dará esa misma oportunidad. Y lo vemos chasquear los dedos para que el tiempo vuelva a transcurrir. En esas fracciones de segundo, el rayo de Radiant continúa su curso hacia Jimmy y Silver Banshee. Superwoman, con toda la velocidad de la que es capaz, vuela hacia ellos y llega a empujarlos, haciendo que el rayo los alcance a los tres, causando una gran explosión de energía que los envuelve a todos. Mientras ella menciona su nombre, vemos como la cámara de fotos de Jimmy se rompe al impactar contra el suelo y Superwoman queda con heridas en todo su cuerpo. En ese mismo momento, más allá, vemos a un Superman lleno de ira disparando rayos de sus ojos contra Radiant, ordenándole que se vaya de la ciudad, pero luego se da cuenta de que él no es así y que está bajo el control de la ira, por lo que debe controlarla. Radiant le dice que entonces sería mejor que esa ira la dirija hacia el lugar adecuado, los siglos de dolor y penas causados por Doomsday, y añade que será mejor que abra los ojos para ver, por fin, la verdad. Doomsday le pertenece a él. Vemos, entonces, a Radiant volar hacia Doomsday, gritándole que ya no seguirá su senda de destrucción, que ya le ha quitado demasiado, tanto a él como a los suyos, así que no se lo permitirá más. Mientras tanto, cerca de ellos, Time Trapper lo está observando todo y se pregunta si acaso no eligió al campeón equivocado, cuando en eso una voz llena de furia lo llama. Y vemos que es Superman, que lo toma por las ropas y lo golpea fuertemente en el rostro, con un enojo extremo, mientras le pregunta qué es lo que ha hecho. Time Trapper
Visiblemente dañado, pero satisfecho, le dice a Superman que siga así, que le siga mostrando su ira y que se la entregue toda. En otro lugar, Lena Luthor, volando gracias a su mochila con propulsores, llama a su padre, quien le contesta que está ahí. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Doomsday y Radiant continúa, y vemos a Radiant atacando a Doomsday y gritándole que pagará por todo lo que ha hecho. Una vez reunida con su padre, Lena le dice que todo está hecho un caos. Lex le responde que lo sabe, pero agrega que finalmente está por descubrir una manera de darle fin a todo eso, aunque es riesgoso. Por su parte, Time Trapper le señala a Superman que, si una pelea es lo que necesita para que le dé lo que desea, eso es lo que tendrá, mientras lo lanza lejos con otro golpe. Finalmente, vemos a Lex pidiéndole a su hija que le ayude a conseguir un traje. En medio de la batalla, oímos a Lana Lang, la otra Superwoman, decir que, aunque no está de acuerdo, cree que deberían entregarle a Doomsday a Time Trapper. Steel comenta que han llegado a un punto en que esa idea ya no tiene sentido, mientras que Supergirl ordena que se reagrupen y que evacúen la ciudad. Mientras tanto, vemos a Superwoman levantarse, confundida, luego de que le impactara el rayo de Radiant. Ella pregunta por Jimmy, que aunque no sabe dónde está, comienza a ayudar a salvar a las personas inocentes que se han visto envueltas en esa situación. Más allá, Superman sigue enfrentándose a Time Trapper, así como Radiant también lo hace con Doomsday. Ya no se sabe quién es el bueno y quién es el malo aquí. De repente, una voz llama a Superwoman y le dice que tiene un plan. Y vemos aparecer a Lex Luthor con un arma enorme en las manos, sobre la cubierta de una aeronave, quien le dice a Mercy que deben llevar a Doomsday y a Radiant hasta el cielo, lejos de cualquier persona, inmediatamente. Mercy le responde que así se hará y, conduciendo la nave, se propone hacer alguna maniobra, pero Superwoman le pide que se detenga, ya que Superman aún está peleando. Lex, arma en mano, le contesta que entonces será mejor que se dé prisa. Y ella, entonces, vuela hasta donde está Superman peleando con Time Trapper y lo saca de allí a la fuerza, cogiéndolo por la cintura y llevándolo más arriba, hacia las nubes, ante el grito de frustración de Time Trapper. Radiant, mientras se enfrenta a Doomsday y se desespera porque por más que lo ataca, no consigue matarlo, se da cuenta de que algo sucede detrás de él, mientras que vemos a Time Trapper decirle a Superwoman que recuerde que ese es solo el comienzo y que el tiempo está de su lado. En ese instante, Mercy le dice a Lex que el campo está despejado y este apunta su arma contra Radiant y Doomsday, mientras que Radiant se lamenta ya que estaba tan cerca de lograr su propósito. Pero no puede evitar que el rayo del arma los alcance, un rayo poderoso que también llega a la flota de naves de Aftermath. Y todo queda empequeñecido, contenido en un recipiente, mientras Lex, sonriendo y tomándolo en sus manos, comenta que si las botellas de Brainiac pueden contener a kryptonianos y a sarnianos, también pueden hacerlo con Doomsday. Luego vemos a un Superman bastante magullado que aparece junto a Lex y que le dice, aunque se le ve muy seguro de su idea, Radiant y su ejército de Aftermath también quedaron atrapados en la botella. Lex le responde explicándole que el tiempo, dentro de la botella, transcurre más lento. Mercy se pregunta si Doomsday muere allí, producto del retraso del tiempo, quién sabe con qué clase de poderes resucitará. Superman exclama que fue un error lo que han hecho, pero Lex le responde que no tenía otra opción y que él lo salvó. Superman le pregunta a qué costo, y Lex le responde que siempre, siempre hay un costo en estos casos. De pronto, aparece Lena Luthor y les grita a ambos que no pueden darse el lujo de estar discutiendo eso ahora. Superman la observa y la nota alterada, así que le pregunta de inmediato qué sucede, y ella solo puede contestar que se trata de Jimmy,
Él está herido, concluye. Nos movemos a la habitación de un hospital, donde Jimmy está inconsciente, echado en una camilla, monitoreado por sondas y otros aparatos. Siobhan, Silver Banshee, está sentada junto a él, tomando su mano, y, junto a ella, están Clark, Perry White y su esposa Alicia. Clark les informa que, según los médicos, él va a recuperarse, pero que sus manos, aparentemente muy dañadas, necesitarán algo más de tiempo. Perry le pregunta a Clark dónde está Lois, y él, con el rostro acongojado, le contesta que se quedó en la oficina con algunas cosas, pero que no tardará en venir. Sin embargo, la verdad es que Lois está sola, en su traje de Superwoman, volando sobre la ciudad. La vemos triste y confundida. Superman vuela hacia ella, se le acerca y le comenta que debería entrar a ver a Jimmy. Ella le responde abrazándolo y le dice que se lamenta porque había estado manejando sus poderes como si se tratara de un juego, y Jimmy terminó malherido por eso. Superman le contesta que él ha sentido exactamente lo mismo muchísimas veces. Luego agrega que pueden entrenar más, que pueden pasar más tiempo practicando con sus poderes. Pero Superwoman le dice que no es eso lo que ella quiere, y que cree que sería mejor. Pero de repente, una voz los interrumpe, y vemos a Siobhan, esta vez como Silver Banshee, dirigirse a ellos, y gritándole a Superwoman que todo eso es su culpa, que el hombre que ama está en coma, y que todo es gracias a que él quería obtener una foto de Superwoman, nada más que eso. El sonido de la voz de Silver Banshee aturde a Superman y a Superwoman. Pero luego de que deja de hablar, Superwoman intenta decir algo, pero Silver Banshee la interrumpe y le dice que no hable. Ella sabe que Supercorp ha estado protegiendo su identidad, por lo que debe ser alguien especial, pero a ella no le importa quién es en realidad. Lo único que quiere es que sepa algo, que ahora, en ella, tiene a su primera archienemiga, y luego les da la espalda y se va del lugar. Superwoman intenta seguirla, pero Superman la detiene y le aconseja que es mejor dejar que esté molesta. Luego, Superwoman se pregunta si esto es el comienzo de los años oscuros que vaticinaba Time Trapper, porque, quizá, no se trataba de Doomsday o de Aftermath, sino de ellos, y que quizá sean las decisiones que ellos tomen las que ocasionen ese futuro oscuro del que Time Trapper les hablaba. Superman le pregunta qué quiere decir con eso, y Superwoman, alterada por lo que está pensando, le dice que por primera vez en su vida le teme al futuro. Nos movemos al espacio exterior, donde vemos la nave UPCC Dereliction. Allí viaja un viejo conocido, Lord Zod, junto con otro alienígena, quien le informa sobre su estado de salud y le dice que sus poderes se han ido completamente, ya que hace mucho tiempo que no está cerca de un sol amarillo. Luego sugiere que podrían acercarse a uno, para que Zod recargue sus poderes, pero agrega que ese viaje demoraría bastante. Zod le responde indicándole que nadie puede saber lo que está ocurriendo con sus poderes, y el otro le contesta que su secreto está seguro con él. Zod, como respuesta, le dice que así será, pero luego lo coge por la cabeza, afirmando que no necesita de los poderes del último hijo de Krypton para asegurarse de ello, y estrangula al alienígena con una mano hasta hacerle explotar la cabeza. Nos movemos al final del tiempo. Allí, Time Trapper llama a Superman, pero a otro Superman, uno del futuro, y le dice que estaba en lo cierto en lo que dijo de que incluso su versión del pasado rechazaría la propuesta del Time Trapper. Luego le pregunta si ninguno de ellos se da cuenta de lo que está en juego. Allí donde están, el tiempo no está escrito en piedra y aún pueden modificarlo. Y le advierte que luego vendrá a buscarlo, rogándole por su ayuda cuando Darkseid vuelva y todo se torne mucho peor. Pero, de repente, alguien ataca a Time Trapper,
quien se sorprende al ver quién es el atacante. Una voz le indica que él eligió el bando equivocado para la batalla y que ellos le darán lo que quiere. Pero primero arrancará de su mente todo lo que sabe sobre este Superman. Y vemos que quien ha dicho esto es Saturn Girl, la chica Saturno, quien está junto a Cosmic Boy, el chico cósmico, y Lightning Lad, a quienes ya habíamos visto antes en el DC All-In Special, la versión Omega Legion of Superheroes o Legión de Superhéroes del universo Absolute, aliados de Darkseid, en lo que debe ser la primera vez que el universo Absolute se cruza con el universo principal. Historia que continuará en unos meses, y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Superman enfrentarse a Mercy. La historia comienza con Lois Lane, quien sostiene dos trajes, el de Superwoman y una prenda formal. Superman le pregunta si ya está lista, y ella le responde que solo necesita un segundo, y en ese momento sale disparada por la puerta de la habitación donde estaba. Mientras sobrevuelan la ciudad, Superwoman le dice a Superman que, para ser alguien con supervelocidad, se preocupa mucho por no llegar a tiempo. Superman le explica que es costumbre de granjero lo de salir temprano, y que su padre tenía un refrán: si no estás temprano, es porque estás tarde. Además, le comenta que Mercy les dejó un mensaje para verse en Supercorp, con urgencia. Superwoman se pregunta qué podrá hacer lo urgente esta vez: ¿Doomsday? ¿Una armada alienígena? ¿O la terrible columna deportiva de Lombard? Superman solo responde que nada de eso, mientras ambos ven sorprendidos algo que llama su atención. Y es que, apenas llegan a Supercorp, se encuentran a Lex Luthor y a Mercy en medio de un apasionado beso. Superman, incómodo, se aclara la garganta intentando llamar su atención, mientras que Superwoman, igual de impactada, apenas puede creer lo que está viendo. Mercy, algo nerviosa, les dice que han llegado temprano. Superman, junto a Superwoman, responde que viajan rápido y pregunta si esto era lo urgente que tenían que decirles. Mercy evita el tema personal, dejando claro que su relación con Lex no es asunto de ellos, pero sí lo es Supercorp. Superman pregunta si la ciudad embotellada sigue bajo control. Lex confirma que Doomsday, Radiant y los demás siguen congelados, con pocas probabilidades de escapar. Superman le recuerda que prometió que eso sería algo temporal. Lex le explica que tras ayudar a Mr. Terrific, sus recuerdos están regresando lentamente, dándole nuevas ideas para enfrentar el problema. Superman, bastante serio, lo interroga, queriendo saber si estas ideas implican una detención indefinida o torturar a alguien. Lex, con cierta tensión, pregunta si ha hecho algo para que Superman no confíe en él. Superman, con sarcasmo, le pregunta si se refiere a ese mismo día, pero Mercy interviene para calmar las cosas y les recuerda que, aunque Superman le permitió manejar Supercorp, esta sigue siendo su empresa. Mercy señala que es el momento de mostrarles en qué han estado trabajando. Entonces, llama a Lena y ella le pide a Superman que la siga. Lena guía al grupo hasta un laboratorio repleto de drones y máquinas marcadas con el símbolo de Superman. Explica que, desde la creación de Supercorp, la prioridad ha sido apoyar a Superman en su misión de proteger Metrópolis y al mundo. Para ello, el equipo de investigación y desarrollo ha aprendido tanto de él como de sus batallas. Lena detalla que, mejorando los protocolos de Steelworks, estos drones inteligentes y los termoesqueletos no solo sirven para la defensa, sino también para atacar, lo que marca la diferencia. Superman reacciona molesto, cuestionando si planean vender tecnología basada en su trabajo. Mercy le explica que creen que es el momento de llevar esta tecnología al mercado y le recuerda que, aunque no le guste, el nombre Supercorp termina en Corp por algo. Es una corporación y necesitan generar ingresos. Con una sonrisa, agrega que las familias que trabajan para ellos dependen de eso. Sin embargo, la tensión se interrumpe cuando el comunicador de Superman suena. Superman recibe un mensaje urgente de Mr. Terrific, quien le informa que una flota encubierta de origen extraterrestre ha invadido las ruinas de Markovia, y pareciera que están armando alguna clase de base allí. La Justice League, la Liga de la Justicia,
Tiene permiso especial de la ONU para intervenir, pero necesitan refuerzos, y lo requieren a él. Superwoman dice que ella irá. Superman le aclara que irán juntos, pero Superwoman insiste en que se quede y hable con Mercy sobre Supercorp. Además, admite que puede ser su primer trabajo junto a la Justice League y que necesita más tiempo en el campo después de lo ocurrido con Doomsday y Radiant. Superman acepta, pero le pide que se mantenga en contacto. Superwoman, sin perder tiempo, sale volando, emocionada. Mientras tanto, Superman se vuelve hacia Mercy y le dice que ahora tiene toda su atención y que le muestre todo lo que tienen. En otra parte, Superwoman lidera una formación completa de la Justice League, descendiendo entre truenos y lluvia intensa. Junto a ella, Hawker, The Creeper, Vixen, Mr. Terrific y las dos versiones de Blue Beetle, Ted Kord y Jaime Reyes, se lanzan directo hacia la zona de conflicto. Mientras avanzan, Mr. Terrific explica la situación. Hace 2 horas, múltiples naves descendieron en Markovia y establecieron un campamento base. La Liga de la Justicia tiene autorización para intervenir, pero falta saber quién está detrás. Desde el aire, agrega que Markovia aún sigue recuperándose de daños previos, lo que se vio en el evento Leviathan y en Shadow War. Superwoman comenta que alguien iba a aprovechar la oportunidad que eso significaba. Y Mr. Terrific concluye que deben averiguar para qué. El Blue Beetle de Jaime Reyes pregunta intrigado sobre esas amenazas que mencionaron antes. ¿A qué raza se refieren exactamente? Pero antes de obtener respuesta, varias explosiones iluminan la ciudad, marcando el inicio de la batalla. En medio de la tormenta, las tropas invasoras revelan su identidad. Son los Khunds, guerreros brutales que claman que esta es ahora su tierra y que todos los que se opongan morirán. Desde el aire, Hawker reconoce de inmediato a los invasores y comenta que odia a los Khunds. Mr. Terrific, sin perder tiempo, le asigna tareas al equipo. Ambos Blue Beetle reciben la orden de proteger a los civiles, y Hawker y Vixen deben encargarse de frenar a los Khunds. Sin dudar, Vixen responde que se encargarán y les darán a los visitantes una prueba de su vida animal, lanzándose decidida contra los alienígenas. Mientras tanto, Superwoman se enfrenta a varios enemigos y le pregunta a Mr. Terrific cuál será su papel en la batalla. Mr. Terrific sospecha que esta invasión esconde algo más y señala que deben averiguar el propósito real de la misión. Hawker comenta que, normalmente, los Khunds tienen un comandante en el campo, pero no logra identificar a ninguno. Superwoman toma la iniciativa, decidiendo que su prioridad será localizar al líder enemigo. Asegura que, encontrando al jefe, encontrarán también las respuestas que buscan. Volando entre la tormenta, Superwoman invita a The Creeper a unirse a la búsqueda. Él, con una sonrisa, acepta, diciendo que suena como su tipo de trabajo. Y comenta que, probablemente, no son el equipo más extraño que se ha formado ese día. Nos movemos de vuelta a Metrópolis, donde Superman, Lex y Lena flotan dentro de una esfera de energía. Lena explica que esta tecnología permite mantener a personas en estado de éxtasis mientras son trasladadas a un hospital, ayudando a salvar vidas. Superman comenta que se parece a la tecnología de la Phantom Zone, la zona fantasma. Lena aclara que no es exactamente igual, aunque se inspiraron en la ciencia de Superman y los kandorianos, pero insiste en que no es lo mismo. Además, reconoce que comprende la preocupación de Superman, asegurando que los científicos de Supercorp son personas que realmente desean seguir su ejemplo. Lex dice que lo que están viendo allí puede ayudar a muchas personas y, con sinceridad, admite que en el pasado habría usado esta tecnología para fines egoístas, pero ahora le pide a Superman que vea con sus propios ojos en lo que Supercorp se ha convertido, una fuerza para el bien. Superman observa con seriedad, recordando que mucha de esa tecnología ha sido usada para dañarlo a él y a sus seres queridos. Mercy le recuerda que cuando Waller le robó sus poderes, fue gracias a Supercorp que pudo llevar a sus aliados a la Fortaleza de la Soledad y salvarlos. Superman asiente, reconociendo que lo recuerda y que está agradecido por ello. Mercy propone que esos mismos recursos podrían servir para otros. Menciona que incluso parte de esa tecnología se usó para construir la nueva torre de vigilancia de la Liga de la Justicia.
Insiste en que sería egoísta no compartir lo que han creado. Superman, sin dudar, aclara que está de acuerdo, pero que debe hacerse sin fines de lucro. Mercy responde que, hasta que Lex no decida lo contrario, Supercorp le pertenece a él y es su decisión. Mercy le consulta a Lex si tiene alguna objeción, pero él, visiblemente incómodo, apenas logra balbucear. Y una voz llama a Lex, de repente. Es el jefe de policía Kekoa, quien irrumpe acompañado de varios oficiales, declarando que Lex Luthor está bajo arresto. Lena, sorprendida, intenta defenderlo, asegurando que su padre no ha hecho nada malo, al menos recientemente, mientras que Mercy señala que los abogados de Supercorp se encargarán. Pero Kekoa, sin inmutarse, explica que los abogados ya están al tanto. Aunque antes Luthor se mantenía libre gracias a la pérdida de su memoria, ahora que sus recuerdos están regresando, representa un peligro para la sociedad. Lex, aceptando la situación, confirma que es verdad. Reconoce que debe pagar por sus crímenes y no opone resistencia mientras es esposado y escoltado por los agentes. Desde la distancia, The Creeper pregunta si esta es la primera misión de la Liga de la Justicia de Superwoman, y ella le responde afirmativamente. The Creeper le cuenta que también es su primera misión, o al menos eso cree. Ambos sobrevuelan la ciudad bajo la intensa lluvia. Superwoman advierte que deben ser cautelosos, pues desconocen qué tipo de armamento podrían tener los Khunds. The Creeper finge sentirse conmovido y pregunta si realmente ella se preocupa por él. Superwoman le confiesa que, recientemente, un amigo resultó herido por un error suyo. Aunque siempre ha tratado sus poderes con respeto, admite que quizá no ha hecho lo mismo con la vida en sí, tomándola como un simple juego. The Creeper, con una sonrisa siniestra, añade que todo es divertido hasta que alguien te apuñala en un ojo y empieza a botar sangre por todos lados. Superwoman le dice que tiene razón, pero su atención se desvía al descubrir algo. Se detiene en seco y le pide a The Creeper que la siga. Entre la lluvia torrencial, Superwoman y The Creeper descubren un enorme cañón de guerra, resguardado por soldados Khunds. Uno de ellos asegura que estas armas, prometidas por alguien, los harán imparables, y con arrogancia se disponen a probar su poder. Superwoman, intrigada, observa el tamaño del arma y se pregunta para qué objetivo fue diseñada, ya que no hay nada en Markovia que valga la pena destruir. Con preocupación, señala que necesitan contactar a Mr. Terrific cuanto antes. Pero The Creeper, sin esperar órdenes, se lanza de lleno al combate, gritando que está de acuerdo con apresurarse. Su risa salvaje resuena entre los rayos y la lluvia. Superwoman, alarmada por su imprudencia, vuela tras él, maldiciéndolo. Los Khunds, alertados por la presencia de The Creeper y Superwoman, ordenan disparar el cañón. Pero The Creeper, lejos de intimidarse, se burla y los provoca, mientras esquiva las explosiones. En medio del caos, The Creeper ataca de frente, derribando a varios enemigos entre risas y golpes certeros. Sus movimientos son tan salvajes como efectivos, y una explosión envuelve parte de la zona. Uno de los Khunds, desconcertado, compara el poder de Superwoman con el de los habitantes de New Kandor, reconociendo su fuerza. Sin perder tiempo, otro de ellos da la orden clara y brutal de que la maten. Superwoman irrumpe en la batalla con un golpe devastador que envía a uno de los Khunds contra el suelo. Con una sonrisa, comenta que golpear a algunos villanos realmente puede alegrarte el día. Desde otro punto, Mr. Terrific informa que ha descubierto la verdadera razón por la que los Khunds eligieron este lugar. No es para conquistar, sino para probar sus nuevas armas. The Creeper, mientras manipula una de las armas caídas, llama la atención de Superwoman y le dice que tiene que ver algo. Al acercarse, Superwoman no puede ocultar su sorpresa. Volvemos a Metrópolis. Mientras el sol se oculta sobre la ciudad, Lena no puede evitar expresar su indignación, ya que no puede creer que hayan arrestado a su padre, quien realmente intentaba vivir una vida mejor. Se pregunta cómo fue que la policía supo que estaba recuperando la memoria. Superman, con seriedad, le revela que fue él quien los alertó. Lena, sorprendida y furiosa,
le reclama cómo pudo hacer eso. Superman le explica que debía ser cauteloso, que conoce bien a Lex y sabe de lo que es capaz, por lo que necesitaba asegurarse de que hubiera vigilancia sobre él. Lena lo encara, advirtiéndole que no es su padre el único a quien debería vigilar. Superman, confundido, le pregunta a quién se refiere. Y Lena, firme, le asegura que Mercy Graves le está mintiendo en su cara. Lois dice que Lena tiene razón. Superwoman aparece furiosa, cargando una de las armas Kun que recuperó del campo de batalla. En su rostro se nota la seriedad mientras declara que tienen un problema. El arma lleva el emblema de Supercorp. Mientras tanto, en un laboratorio iluminado por el brillo de las máquinas, Mercy trabaja en secreto, manipulando tecnología avanzada sin percatarse aún de lo que se avecina. La voz de Superman la llama. Acompañado de Superwoman y Lena, irrumpe en el laboratorio privado de Mercy, sosteniendo la imponente arma Kun en sus manos, y le exige una explicación inmediata. Mercy, sin inmutarse, señala que es su laboratorio privado y le pide que la próxima vez al menos toquen antes de entrar. Pero Superman, ignorándola, le exige saber si vendió la superarma a los Kuns. Mercy, con frialdad, admite que no sabía que ya estaba siendo probada en combate, llamándola Supergun, lo que sorprende aún más a Superman. Mercy continúa, diciendo que con la marca adecuada cualquier cosa se puede vender. Pero Superman la corta en seco, dejando claro que él no está en venta, y recordándole que Supercorp es suyo, y que, desde ese momento, ella está despedida. Intentando calmar la situación, Mercy le dice entender su molestia, pero acto seguido, se dirige a todos en la sala con un tono más sombrío, anunciando que lamenta lo que está a punto de decir. Y luego, Mercy se revela, iluminada por un resplandor verde intenso que emana de su pecho, dejando claro que no será despedida tan fácilmente. Sin dudarlo, lanza una descarga de energía que golpea de lleno a Superman y Superwoman, haciéndolos gritar de dolor. Y con voz firme, explica que cuando Brainiac desmanteló a Metalo para construir su reina, ella logró recuperar su disco duro y su corazón. Y ahora, ese poder es suyo. Mientras la energía de la kriptonita los debilita, Mercy, sin remordimientos, se burla de ambos. Sabe que esto afecta profundamente a Superman, pero para Superwoman todo esto es nuevo, casi como una experiencia compartida en pareja. Y con sarcasmo, sugiere que quizá deberían llamarlo una unión por kriptonita. Lena, horrorizada, cuestiona a Mercy al verla llevar sus acciones al extremo, pero ella afirma que solo está siguiendo el plan. Mientras Superman y Superwoman intentan recuperarse, Mercy revela que Lex creó Supercorp con la esperanza de arreglar a Superman, de moldearlo a su conveniencia y utilizarlo para expandir su imperio. Pero Lena lo niega, asegurando que ese era un plan antiguo de su padre y que él ha cambiado. Pero Mercy no cede y asegura que Lex tenía razón, que el mundo necesita a Superman, pero también necesita a Lex Luthor, pero que al ser arrestado no puede hacer su trabajo. Y con un gesto decidido, activa un dispositivo. Frente a la mirada atónita de todos, Mercy revela su jugada final. Un resplandor verde invade la sala. Una cámara se abre mostrando la figura de un Super Lex, con el símbolo de la casa L en el pecho. Superman y Superwoman, debilitados por la radiación y el ataque previo, apenas pueden mantenerse en pie, mientras Mercy afirma con frialdad que, con Lex entre rejas, ella decidió construirse uno nuevo. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Superman contra Lex Luthor. La historia comienza con una caricatura de Superman volando sobre Metrópolis y presentando con entusiasmo los beneficios de Supercorp. Afirma que no lo hará solo y presenta a su socio, Lex Luthor. Este saluda al público y asegura que Supercorp es el futuro. Explica que él y Superman compartirán con el mundo las lecciones aprendidas en Metrópolis. En eso, una voz interrumpe. «Deténlo. Definitivamente no». Esta es una escena del pasado, en las oficinas de LexCorp. Lex Luthor comenta que es demasiado adorable. Le dan ganas de dispararle en la cara. Mercy le informa que al grupo de enfoque le encantó la propuesta.
Consideran que es una forma de ganar confianza pública. Humaniza su imagen. Lex le pide que le recuerde envenenar al grupo de enfoque y añade que puede conservar al pequeño Superman, pero no a la versión caricaturesca de él. Luego mira su reloj y comienza a detallar su plan. Superman descubrirá lo que hizo para ocultar su identidad secreta. Escuchará su reloj. Lo enfrentará. Lo derrotará. Él será encarcelado en la prisión de Stryker. Y entonces, la primera fase se completará. La segunda fase será activar Supercorp. Una vez encarcelado, Superman se verá obligado a colaborar con él. Juntos derrotarán a sus antiguos enemigos. Y lo harán tan bien que el propio Superman terminará creyendo en él. Verá que ese es el camino hacia un mañana mejor. Trabajar con él en lugar de en su contra. Y cuando eso suceda, finalmente ganará. Mercy le pregunta si aún considera como respaldo el proyecto X-Cell, pero Luthor responde que X-Cell es demasiado peligroso, demasiado inestable. Tener un plan de respaldo implica que espera fallar, lo cual no aceptará. Supercorp funcionará, y le pide que confíe en él. Pase lo que pase, X-Cell nunca debe ser liberado. En el presente, Superman y Superwoman caen derribados bajo los efectos de la kriptonita. Mercy le pregunta si puede sentir el poder. Lena le pregunta a Mercy qué está haciendo y le aclara que ese de ahí, X-Cell, no es su padre. Mercy responde que podría hacerlo. X-Cell fue rechazado por Luthor antes de que pueda convertirse en su arma definitiva. Durante meses le ha ido enseñando lo que aprendió de ellos, de Superman, de Superwoman, de Doomsday, de Parasite, incluso de Lena misma. Al principio creyó que solo usaría a X-Cell para acceder a los recuerdos de Luthor atrapados en su mente, pero ahora confiesa que puede ver que X-Cell es el Lex que necesitan, el Lex que salvará Metrópolis. X-Cell comienza a moverse. Pregunta por Mercy, confundido por la situación. Ella le responde que hubo acontecimientos que la obligaron a despertarlo. Le pregunta qué es lo último que recuerda. X-Cell dice que recuerda a Superman, su odio hacia él. Él le arrebató el amor de Metrópolis, pero ahora siente algo más. Se detiene, desconcertado, y le pregunta a Lena qué está haciendo ahí. Lena se le acerca y le dice que ahora trabaja allí. Él reacciona de inmediato, molesto. La derriba con una mano, mientras le dice que debería estar en la isla con su abuela, ya que la envió allí por una razón. Luego observa a Superman y a Lois Lane disfrazada. Pide explicaciones y Mercy responde. Le cuenta que intentaron seguir su plan, que intentaron trabajar con Superman y Lois, pero que ellos los traicionaron. X-Cell lo esperaba. Nunca debieron confiar en ellos. Pero ahora, con este nuevo cuerpo, podrá castigarlos. Lena regresa y le exige a Mercy saber por qué está haciendo eso. Volvemos al pasado, a hace unos días. En una terraza, Mercy y Lex comparten un momento íntimo. Ella le pregunta cuánto recuerda. Él responde que la recuerda a ella. Mercy se aparta de él y le pide que no lo haga. Lex continúa y le dice que recuerda casi todo desde antes de Brainiac. Pero eso no borra lo que ha sentido en las últimas semanas. Asegura que ya no siente la misma rabia ni resentimiento de antes. Ahora siente paz. Mercy le pregunta por el plan. Le recuerda todo lo que construyeron juntos. Lex responde que no lo necesitan. Pueden irse, dejar Metrópolis juntos, olvidarse de Superman. Ella replica que irse no es algo que él haría, ni ella. Todavía cree en el verdadero Lex. Él la abraza y afirma que este es él, el real. El hombre malvado que conocía ya no existe. Pero Mercy no se convence. En otro lado, se escucha una voz que dice que Mercy está haciendo lo que le dijo que haga. Está siguiendo sus órdenes. X-Cell toma a Superman del cuello y lo levanta en el aire. Ahora puede mostrar el resultado de su genio. Él fue construido para esto, para matar a Superman. Y lo estrella contra el piso. Esta, Superwoman, es solo un bono adicional. Y arroja a Superman contra ella. Lena, desesperada, activa algo en su muñeca y llama a su padre.
Nos movemos a la penitenciaría de Strikers Island. Lex recibe el mensaje de su hija pidiéndole ayuda y agrega que Mercy es peligrosa. Lex se dirige al comisario Kekoa. Le dice que tiene que volver a Supercorp. Kekoa no lo toma en serio. Le dice que si hay algún problema, Superman podrá manejarlo. Lex ya se ha escapado demasiadas veces. Esta vez le prepararon una celda especial. Pero Lex insiste e intenta zafarse de él. Hay gente que está en peligro. En eso, una explosión sacude la prisión. Una voz sentencia que el tiempo del Lex Luthor ha llegado. Y vemos aparecer delante de él a Marilyn Moonlight, el espíritu de Metrópolis, una heroína que vimos aparecer en el número 2 de esta serie. Montada en su caballo blanco, le dice a Lex que ya no puede esconderse. Ha venido a hacer justicia verdadera. Lex se dirige a Marilyn, con quien afirma tener asuntos pendientes, pero asegura que el espíritu que la guía los ha reunido por una razón. Este poder protege la ciudad y ahora él puede ayudarlos a los dos. Después de eso, podrá tomar toda la venganza que necesite. Marilyn mira a Lex. Le pregunta qué es exactamente lo que quiere. Y Lex Luthor solo responde: transporte. Volvemos con Superman. Excel lo golpea con fuerza. Le dice a Mercy que los poderes de su cuerpo funcionaron. Eso es algo extraordinario. Mercy le responde que fue su genio el que lo hizo posible. Ella solo lo actualizó. Superman se incorpora. Admite que Excel es fuerte, pero lo que le da ventaja es la kriptonita. No pueden ganar allí. Carga a Superwoman y le pide que se levante. Tienen que volar. Y se alejan, atravesando uno de los muros. Sin poder controlar el vuelo, se estrellan contra el piso. Superman apoya a Superwoman mientras se recupera. Le dice que la kriptonita debería perder efecto pronto, pero ella aún siente el ardor, como si se quemara por dentro. En eso, una voz interrumpe y les dice que eso todavía no ha terminado. Es Excel otra vez, quien los mira, desafiante. Le pregunta a Superman si pensó que no construiría un cuerpo capaz de volar. Desde abajo, Superwoman y Superman lo observan. Ella le pregunta a su esposo si es Lex, y él responde que cree que sí, aunque no pudo entender lo que Lena y Mercy decían por el dolor que sentía. Excel sonríe con los ojos encendidos. Asegura que el dolor apenas comienza. No necesita kriptonita para destrozarlos. En eso, una voz interrumpe y le dice que su lucha no es con ellos, sino con él. El verdadero Lex Luthor aparece, montado en el corcel de Marilyn Moonlight. Excel lo observa y se burla. Finalmente puede conocer al supuesto verdadero Lex, quien se dejó la barba y perdió la razón, y que incluso trajo a una amiga, saludando a Marilyn. Lex se adelanta con firmeza. Le dice que se detenga. Él cree que es Luthor, pero no lo es. No importa cómo haya escapado, lo va a encerrar de nuevo. Excel reconoce que Mercy fue quien lo liberó, y que lo hizo porque ambos perdieron el rumbo. Lex activa su armadura. Dice que tendrá una charla con ella después, pero primero se encargará de patearle el trasero. En el cielo, la batalla estalla. Lex, ahora con su armadura, se lanza contra Excel con toda su fuerza. Excel hace lo mismo. Es una lucha de titanes. Superman y Superwoman observan desde abajo. Superman le dice que deben ayudarlo, pero Superwoman aún siente los efectos de la kriptonita, aunque ya son menos. Por lo que todavía no es su pelea, es la de Lex. Pero todavía pueden ayudar a rescatar a la gente de Metrópolis. Marilyn Moonlight hace lo mismo, alejando a los civiles de la zona. Excel consigue impactar en Lex y lo hace estrellarse contra un edificio. De pronto, empieza a retorcerse de dolor y se pregunta qué le está pasando. Excel se detiene por un momento y dice que se siente genial. Pero en el instante siguiente reconoce que algo no va bien. Grita que eso no es correcto, que algo está mal. Lex vuela hacia él y le revela la verdad. Él fue creado con la misma tecnología que usó para construir a su Bizarro, y al igual que él, tiene fallas. Está malogrado. Por eso le dijo a Mercy que nunca lo liberara, porque no era seguro hasta que pudiera perfeccionarlo.
pero ahora le ofrece ayuda. Excel le responde que sí, mientras lo coge por el cuello y lo lanza con fuerza contra otro edificio. En medio del humo, se eleva sobre la ciudad. Observa Metrópolis y se dirige a ella como su hogar. Le reprocha que durante años lo rechazó y eligió a un forastero. Si no puede tenerla, nadie podrá. Con los ojos brillando de furia, declara que entonces el mundo sabrá que él es el único y verdadero Lex Luthor. Superman y Superwoman surcan los cielos. Él dice que, por suerte, tienen experiencia deteniendo a Lex Luthor. Le pregunta a Superwoman si está lista, y ella responde con determinación. Siempre ha querido hacer esto, y golpea fuertemente a Excel. En tierra, Marilyn ayuda a Lex a levantarse, pero empieza a desvanecerse. Ya ha amanecido, así que no podrá seguir ayudando. Pero antes de irse, le recuerda a Lex que tienen un trato. Superman congela a Excel con su aliento helado, pero este se libera rápidamente y se burla de él por intentar atraparlo con hielo. Él siempre le dijo que su cabeza era superior a su fuerza, así que quizá debería hacer uso de ella ahora. Y le mete un cabezazo tan potente que lo hace sangrar por la nariz. Mientras tanto, desde un centro de control, Lena observa que los niveles de radiación roja de Superman están subiendo. Mercy le dice que se calme, que todo va según lo planeado. El mundo necesita a Lex Luthor. Superman intenta mantenerse en control, pero le cuesta. Superwoman le repite que debe contenerse, pero en el aire, Excel aparece detrás de ella y la coge por los cabellos. Y le dice que es curioso que ahora ambos tengan poderes. Admite que al principio no lo quería, pero ahora disfruta poder golpear a Superman con sus propias manos. Se le acerca un poco más, la rodea con sus brazos y le pregunta si quizás sea momento de dejar de fingir y aceptar que son la pareja poderosa que Metrópolis necesita. Aquí se esforzaron un poquito más en el arte, ya que Lois aparece con las manos sobre el abdomen de Lex y sus super atributos resaltan aún más. Pero si subes un poco la mirada, te darás cuenta de que sus ojos lo dicen todo. ¡Qué asco! Quiero vomitar. Pero no le dice eso. Mientras lo aparta de ella, solo le responde que él no es el verdadero Lex. Ni siquiera antes era así de atorrante. Excel sonríe con locura. Dice que nunca lo conoció realmente, y ahora podrá verlo hacer todo lo que debió haber hecho hace años. Nada lo detendrá. Luego amenaza con matar a Lois, a su esposo, y después buscar a su familia, y matará a su hijo. Pero eso hace reaccionar a Lois, y con una explosión de energía, le grita que nadie amenaza a su familia. La explosión de energía derriba a Excel en el aire, lo arroja lejos, y el rayo de energía llega hasta el espacio. Comprendo que Lois se haya sentido amenazada y haya explotado así, pero ¿es esto algo que debería poder hacer? ¿Verdad que aún no conocemos del todo bien la naturaleza de sus poderes y sus límites? En el centro de control, Lena le dice a Mercy que su monstruo ha empezado a quebrarse. Pero Mercy responde que no es un monstruo, que ese es el Lex que recuerda, el Lex verdadero. Lena se marcha, no quiere seguir ahí, y le dice que irá a buscar a su padre, a su verdadero padre. Mientras tanto, Superwoman cae descontrolada después de su último ataque. Superman consigue cogerla antes de que se estrelle y ambos se estrellan juntos. En el piso, Superwoman se preocupa por el estado de su esposo, pero él le asegura que está bien, que puede controlar la infección de kriptonita roja. Un momento que tengo que copiar y pegar algo. Ya. En eso, una voz interrumpe y le dice que ese fue un buen intento, pero no fue lo suficientemente super. Excel se arrastra entre los escombros. Le dice que él es demasiado débil para ella, pero se corrige. Es demasiado fuerte y esto no ha terminado. Jura que nunca dejará de odiar a Superman. Nunca dejará de mostrarle al mundo que lo necesita. Lex se le aproxima, le ofrece su ayuda. Reconoce que fue un error haberlo creado, pero aún puede salvarlo. Excel no acepta. Le grita que ellos jamás ayudarían a un enemigo,
mucho menos a Superman. Nunca. Él ha traicionado todo lo que ellos son. Ha olvidado por qué hacen lo que hacen. Esa ciudad les debe todo, y él permitió convertirse en esto. Él es un completo fracaso. Él no es Lex Luthor. Pero sí lo soy, responde Lex, y luego dispara un rayo letal contra Excel, destruyendo su cabeza por completo. Superman, sorprendido, le dice que se detenga, pero es muy tarde. Lena, quien acaba de llegar, observa con horror y apenas puede pronunciar palabras. Mercy, desde la sala de control, celebra. Bienvenido de vuelta, Lex. Superman se lanza contra Lex. Exige saber qué hizo. Grita con furia, pidiéndole una respuesta. Lex no se inmuta. Le responde que hizo lo correcto, lo que hace todos los malditos días. Superman lo acusa directamente. Le dice que lo mató. Lex explica que Excel los habría matado a todos. A él, a su hija, a Lois, a Clark y a todos los habitantes de Metrópolis. Estaba malogrado y nunca se detendría. Luego afirma que Superman podrá ser el hombre de acero, pero no es el hombre del mañana. Él lo es. Superman, molesto, le dice que aún no ha terminado con él. Le pide a Superwoman que se encargue de Supercorp y de Mercy. Él la alcanzará luego de llevar a Luthor a la prisión de Stryker. Pero al girarse, nota algo extraño. Es la voz de Superwoman quien lo llama. Y la vemos ahí, de rodillas, con el rostro magullado, el traje roto y sin comprender lo que está pasando. Finalmente, le confiesa a Superman la trágica verdad. No puedo. Mis poderes se han ido. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos a Superman Red. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.